Dios les bendiga, mis amados hermanos. Yo solamente quiero contarles un testimonio maravilloso que tengo de un milagro precioso que el Señor hizo en la vida de uno de mis hijos. Les cuento que mi hijo, el más grande, se enfermó de asma cuando él era muy pequeñito. Y en cierta ocasión una hermana vino y me dijo que yo orara 10 minutos por su esposo. Entonces en esos días mi hijo enfermó, se puso muy grave y yo tomé la decisión de decirle al Señor que hiciera Él un milagro en la vida de mi hijo, porque realmente nosotros ya no podíamos hacer más. Ya habíamos buscado tantas cosas para que él sanara y la doctora vino y me dijo que tal vez a los 14 años en su desarrollo él iba a sanar. Pero bendito sea el Señor que Él escuchó mis oraciones, hizo el milagro de sanidad en la vida de mi hijo y mi vida cambió. Al recibir al Señor Jesucristo en mi corazón, de tener una vida de sufrimiento, de desesperación, porque no sabíamos qué hacer, al venir el milagro en el cuerpo de mi hijo, mi vida pasó de estar desesperada, pasó a una vida de paz. Mi vida económica también cambió porque ya no había necesidad de estar comprando nada. Así que yo les cuento este testimonio tan lindo, que esa es la bendición maravillosa de haberle entregado mi vida al Señor Jesucristo, porque de ser una vida de sufrimiento pasó a ser una vida de bendición. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más, alabando, bendiciendo al Señor, dándole secuencia a la carta a Filemón que pudimos iniciar el pasado miércoles. Es, como ya señalamos, una carta muy personal y que va a desvestir, develar para nosotros aspectos muy relevantes que de alguna manera se filian al pacto de hermanos que ya venimos arrastrando en temática desde Abdías, la tercera epístola de Juan y ahora en Filemón. Acá en estos versos que trataremos de explanar en esta oportunidad, si algo resalta es el amor y la fe que da testimonio a Dios y a los hombres. Y es eso hacia lo cual se va a dirigir. La salutación que había dejado la sesión pasada traía todavía el acuñe de cuál era la salutación y bendición dentro de la salutación. Por ejemplo, habíamos dicho que había saludado a Filemón, a Apia, a Arquipo, a la iglesia que está en su casa, pero el deseo está manifestado en el versículo 3, en el cual quiero comenzar esta noche. Veamos lo que dice ahí. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué maravilloso. ¿Qué es lo que le está deseando a aquellos a quienes dirige la carta? Gracia. La gracia, el favor divino, el favor que hace Dios para con los hombres, la presencia de Dios, la manifestación de salvación, la bondad divina, gracia y paz. Paz que no es ausencia de conflicto, como lo hemos señalado en más de alguna oportunidad, sino es la garantía de la presencia divina en medio de conflictos, ayudándonos a sobreponernos a estos. Así que está deseando que sobre la vida de ellos esté ese favor divino, esa ayuda, ese auxilio, ese socorro, pero también la presencia que ayuda, que contribuye a eliminar todo conflicto. Y habla proveniente de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hay algo muy importante en la dedicatoria de esa paz y de esa gracia. Porque el Señor Jesucristo antes de partir había dicho, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La verdadera paz, la paz proveniente de Dios, la que realmente puede inundar nuestro ser,
solamente proviene del Señor. Recuerdo, hace muchísimos años cantábamos que la paz que tengo yo, el mundo no me la dio, y como no me la dio, no me la puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y esto es algo muy importante, es relevante para nuestras relaciones interpersonales y tienen que ver con vivir en paz, vivir en gozo, porque hemos sido llamados a paz. Pero también deberíamos de tener un gozo sin igual por haber sido convocados, llamados ante la presencia de Dios para servirle, para hacer la obra. Después de haberlo saludado, de haberle dejado esa gracia, esa paz a vosotros de parte de nuestro Padre y el Señor Jesucristo, comienza a esbozar en los versos siguientes algo que llama la atención sobremanera. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Noten ustedes. El escritor sagrado ya lo saludó. Ya le deseó la gracia, ya le deseó la paz. Ya señaló a quienes dirigía la carta, a Filemón, a Apia, a Arquipo y a la iglesia que estaba en la casa allí. Pero está diciendo acá que él le daba gracias a su Dios, al Dios que Pablo está predicando, al verdadero Dios, al Dios único, al todopoderoso, al creador, al hacedor. Él le daba gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que oraba, hacía memoria de Filemón, de aquellos a quienes está dirigiendo la carta. En el corazón del apóstol existía una profunda oración cada vez que podía, recordando a este destinatario Filemón y poniéndolo delante de la presencia de Dios. Una oración intercesora. Una oración que pide, que requiere, que solicita por alguien. Oración que tú y yo debemos de estar practicando. La Biblia nos lleva a que oremos los unos por los otros. Y de veras, en una oración genuina, verdadera, permanente, real. Porque muchas veces nosotros con las vicisitudes del qué hacer, nos olvidamos de los demás y pareciera que las necesidades más urgentes son las nuestras. Y quisiéramos que todos estén orando por nosotros, pero se nos olvida orar por los demás. Acá el escritor sagrado está poniendo en relieve lo importante, lo relevante que resulta Filemón para él. Tanto como para orar por él. Y por eso agradece a Dios. Ahora, yo debo decir y creo que de alguna manera tiene relación. Para Pablo, Dios obra en nosotros el querer como el hacer en su buena voluntad. Es Dios el que produce en el ser humano que haga, que realice. Así que él está agradeciendo a Dios porque está diciendo que la fuente real, la motivación real para tenerlo en mente en las oraciones ha sido Dios. Y esto es fabuloso. El vínculo entre los cristianos evangélicos, ya hemos señalado más de alguna oportunidad que no es la amistad, sino es lo espiritual. El vínculo primordial es el Espíritu Santo que habita en ustedes, que habita en mí, y en eso tenemos una conexión especial. Acá el escritor sagrado dice, yo le doy gracias a Dios porque siempre me recuerdo de ti cuando oro. Es decir, Dios está produciendo la fuente que ore por ti. Es Dios, sé agradecido con Dios porque Él siempre hace que yo ore intercediendo por ti, haciendo memoria de ti. Y querido hermano, querida hermana, ¿cuánto hace falta verdaderamente que los hijos de Dios hagamos memoria los unos de los otros en nuestras oraciones? Que nos acordemos. A veces podemos citar a las personas por nombre, a veces solo la imagen, a veces
por referencia de que asiste con fulano, pero deberíamos de estar mostrando una intencionalidad nacida de parte de Dios de orar por las demás personas. Y esto es lo que encontramos acá. Un escritor sagrado, listo, dispuesto a agradecer a Dios, su motivador, el que hace que él recuerde en oraciones a Filemón. El versículo siguiente, el 5. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ora? ¿Por qué ora? Porque Dios merece ser agradecido, porque le trae a mente siempre a Filemón. Porque dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Wow. Amor y fe para con Dios y para con todos los santos. Y por eso hemos titulado a esta prédica Amor y fe que testifica. Porque vean ustedes, es el testimonio de Filemón lo que ha llegado a impactar el corazón del escritor sagrado y que Dios trae a memoria en él para orar por él, es que permanece en amor y en fe. Pero no es un amor y en fe a lo terrenal, es un amor y en fe sostenido en dos escenarios. El primero y primario es Dios. Nosotros debemos mostrar amor y fe para con Dios. En la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y que debemos también amar al prójimo como a nosotros mismos. Jesús, al explicar ambos mandamientos, dice que en ellos se resumen la ley y los profetas. Así que encontramos a un Filemón dispuesto de amar con intensidad, con pasión, con entrega, con servicio, con ahínco a Dios y a los hombres. Y esto, queridos hermanos, a nosotros nos hace falta un poco, por no decir bastante, porque a veces amamos mucho a Dios y podemos entregarnos, ir al templo todas las veces que se abre, estar allí en el templo, pero a veces no queremos servir. Amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. A veces decimos, confesamos que Dios es el centro, es el ser superior, es todo para nosotros, pero vemos en necesidad al hermano, lo vemos en aflicción y no nos movemos en beneficio del hermano o la hermana. Qué testimonio más malo el que estamos dando. Ya en el Antiguo Testamento, la Escritura repele a aquel que ve a su hermano pasar necesidad y no se mueve en ayudar a su hermano. El Antiguo Testamento nos está llamando en ese sentido a que si algún hermano o hermana, en aquel entonces en la carne, para nosotros en la fe, está pasando alguna necesidad, nosotros debemos trabajar para ayudarle a suplir esa necesidad, esforzarnos en conjunto, en ayuda mutua, para que podamos auxiliarle. El amor de Dios no tiene sentido sin el amor al prójimo. Y el amor al prójimo, aquel altruismo, la segunda forma, la segunda esfera de manifestar amor y fe, el altruismo propiamente por altruismo no funciona sin considerar a Dios. Porque hay cantidades de personas millonarias que invierten millones en beneficio de las personas necesitadas. Acá en Guatemala, con relación a la pandemia, observamos que hubo una divulgación bastante fuerte de las empresas que comenzaron a donar cantidades de insumos para levantar los hospitales temporales para atender personas contagiadas con COVID-19. Cantidades, daban millones. Y es un altruismo bueno, es un altruismo efectivo en el sentido humano. Pero de nada sirve decir que amo al prójimo si no amo a Dios. Porque la Biblia nos enseña que es una mentira decir que amamos a Dios
y aborrecemos a los hermanos. Es una falsedad total decir que amamos al hombre, pero que no amamos o no creemos en Dios. Ambas cosas van en conjunto. Nuestra relación y nuestro testimonio es tanto vertical como horizontal. Debemos amar a Dios, tener fe en Dios, en lo que Él hace, en lo que Él realiza, en la salvación que nos ha otorgado, pero también tenemos que tener fe en el prójimo en el sentido de cambio, de transformación, de realización de obra de Dios. Aunque el hombre es más fácil, obviamente, que falle, porque Dios no falla. Entonces encontramos al escritor sagrado teniendo oraciones constantes por alguien que tiene un amor y una fe que testifican delante de Dios y delante de los hermanos. Es un llamado de atención bastante serio para nosotros. Y quiero detenerme aquí porque debo decirlo para nuestros queridos hermanos y hermanas en los hogares. Si queja hubo al principio de la pandemia, Dios nos volvió a nuestros hogares porque la primera iglesia que debemos de cuidar es nuestra familia. Y sí, muchos de alguna manera se identificaron con esa pronunciación porque habían abandonado la familia y porque se habían dedicado mucho a la iglesia. A lo largo de ser creyente, por más de 35 años, he encontrado que sí hay personas, tanto hombres como mujeres, que se van a dedicar al trabajo y se vuelven trabajólicos. Y es porque están teniendo conflicto y no saben cómo manejarlo y prefieren estar en el trabajo y no en su casa. ¿Sí? ¿Cuántos trabajólicos hay cristianos evangélicos también? Pero también la experiencia nos ha enseñado que hay muchos que se van a la iglesia, a trabajar a la iglesia y dejan a la familia. Así que se vuelven iglesiólogos, solo iglesia. Y a veces han abandonado a su familia. He oído la queja de niños que su mamá y su papá no se preocupan de la comida el día domingo porque se dedican a la iglesia y no se preocupan de llegar a la hora de la comida. Algunos han arguido que es falta de vida espiritual en los jóvenes exigir el almuerzo el día del Señor. Y yo creo que no. Creo que nuestro testimonio cristiano debe mostrar amor y fe para nuestros seres queridos, tanto como para con Dios. Y es lo que está diciendo aquí el escritor sagrado. Es un amor y una fe que testifican ante Dios y ante los seres humanos. Los seres humanos ven que amamos y servimos a Dios, que tenemos fe en Él, y Dios también ve que realmente amamos, servimos y creemos en nuestros seres queridos. ¿Cuántos cristianos le dicen a sus hijos, no, vos no servís para eso, no te creo capaz de hacer lo otro? Qué tremendo, deberían de tener fe que sus hijos e hijas son capaces de realizar cosas incluso superiores a las suyas. Porque si algo debemos de servir los padres es del trampolín donde nuestros hijos peguen el brinco para estar mejor que nosotros. No para que se hundan en el agua, sino para que demuestren que pueden nadar bien. Ahora, el punto, mis queridos hermanos y hermanas, es que debemos de tener ese amor y esa fe que se dirige a Dios, pero también se dirige a los hermanos. Debemos estar manifestando, que la gente pueda ver, que la gente pueda observar en nosotros ese amor y esa fe que se dirige a Dios y a los hombres. Así que es muy importante para nosotros esto. Entonces, la oración del escritor sagrado por Filemón es una oración que tiene una razón importante. Este hombre ama y tiene fe en Dios, pero también ama y tiene fe en los seres humanos, en
su prójimo, en los santos. Y cuando dice acá, para con los santos, se está dirigiendo obviamente para con los salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 6 nos dice otra razón más. La oración tiene otra sustancia, otra dirección. A ver, expliquémoslo bien. Él oraba porque Filemón tenía amor y fe para con Dios y los hombres. Pero ora para que, con el propósito que en Filemón se cause algo. ¿Qué es lo que él oraba? Y dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Para que la participación de tu fe sea eficaz. Ok. La fe, mis queridos hermanos y hermanas, es algo que Dios nos ha otorgado. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, la fe nos ha sido dotada a nosotros. Pero esa fe va a ser efectiva en cuanto al amar y tener fe en Dios y en las personas cuando tenemos conocimiento de todo el bien que existe en nosotros. Conocimiento de todo el bien. A ver. Cuando nosotros estamos seguros de todo el bien que hay en Dios para con nosotros, entonces vivimos una vida de confesión. Hace un tiempo estaba tratando de explicarle a los hermanos de la congregación, porque a veces hemos tenido una tremenda confusión entre lo que es orar y lo que es declarar. A ver si me explico. Cuando nosotros analizamos oración, amén de que antes solamente se decía es el respirar del creyente, es hablar con Dios. Realmente la oración es el medio por el cual el ser humano se presenta delante de Dios, derramando su alma en reconocimiento de la impotencia personal por vencer las circunstancias y el pecado que nos asedia y la sola soberanía de Dios para transformarlo. Eso es orar. Es la definición más adecuada que se puede encontrar de oración. Hay diferentes tipos de oración. Pero orar es eso, llegar delante de Dios, derramar nuestra alma, reconocer que nosotros no podemos cambiar las circunstancias, no podemos vencer el pecado por nosotros mismos, pero Dios tiene la autoridad, la soberanía de hacerlo y transformarlo. Proclamar es una confesión de fe, en la que, o por medio de la cual la persona cree de manera cierta que Dios procurará, hará, realizará algo de manera efectiva en algo o en alguien. No es lo mismo orar que tener una confesión de fe. Y entonces a veces dicen, vamos a orar, confiese sobre él salud o proclame sobre él salud. No. Usted no puede proclamar y orar, porque si usted proclama, está haciendo una confesión de fe. Y si está haciendo una confesión de fe, no está diciéndole a Dios que usted no puede hacer nada, sino usted está creyendo que Dios ya lo está haciendo. Entonces debe tener la sabiduría, la inteligencia para poder separar ambas cosas. Entonces, cuando ore, no se meta usted a declarar que yo declaro que tú estás sano. No, porque entonces, ¿para qué ora? Ora diciéndole a Dios, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo sanar a esta persona, pero tú sí puedes. Tú tienes autoridad, Dios. Así que está en ti, está en tu amor, está en tu misericordia realizarlo. Y proclamas diciendo, yo creo que Dios te sana. Eso es fe. Proclama de fe, pero no
Ya no estás diciéndole a Dios, hazlo, sino estás creyendo en un accionar de Dios. Estás haciendo una confesión de fe. Pero esa confesión a veces es inefectiva. Porque oramos haciendo esas confesiones, confundiendo lo que es oración y proclama. Y cuando no se da, cuando no sucede, decimos, bueno, por eso oramos a Dios. No seas fuerte. Si vas a creer tener la autoridad de hacer una declaración de beneficio para el hermano o la hermana, hazlo y veamos los resultados, a ver si tu declaración fue en fe. Y la declaración, la participación de la fe debe ser eficaz por el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el bien que está en nosotros por Cristo Jesús? Ya señalamos el día miércoles. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todos hemos sido bendecidos en los lugares celestiales, en las bendiciones que hay en los cielos. En todo hemos sido bendecidos. Claro que sí. Pero el Señor, en uno de los textos más conocidos, le exhorta a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quieras que vayas. Pero ¿en qué debes esforzarte? En el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en ella meditarás de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Allí tienes que esforzarte, allí tienes que trabajar, ahí tienes que hacer. Tu fe tiene que participar de manera eficaz, debe testificar de manera eficiente. No hacer proclamas por proclamas. Tienes que proclamar lo que realmente crees y que estás seguro que Dios va a hacer, porque tú ya previamente has sido alguien que ha escuchado de Dios, que sabe el bien que hay en Dios, tiene el conocimiento pleno de lo que Dios puede hacer sobre nosotros. Así que, siendo Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, Él sigue sanando, Él sigue liberando, Él sigue proveyendo, Él sigue haciendo misericordia. Así que tú puedes declarar, pero no es orar, no es lo mismo. Y el asunto de tu declaración es que sea una declaración donde tú estás comprometido, donde tú sepas que va Dios a realizarlo no por capricho tuyo, sino para su gloria y para su honra. Bien, a mí se me ha escapado el tiempo, yo espero que podamos continuar la próxima semana en esto, y debo recordar entonces que la participación de tu amor y tu fe para con Dios y para con los hombres debe testificar en la tierra de los hechos, los acontecimientos que suceden cada día. Bien, quiero orar contigo, te invito a que inclines tu rostro, oramos. Padre bendito, te alabamos, te bendecimos, ha sido maravilloso estar contigo, abrir la palabra y reconocer la necesidad que tenemos de ser personas que los demás, todos testifiquen que te amamos, que te servimos, que tenemos fe en ti, pero también tú puedas ver en nosotros una verdadera participación de amor hacia nuestro semejante, hacia nuestro prójimo, pero sobre todo para con los hermanos en la fe. Y que la participación de nuestra fe en testificación para con ellos sea efectiva, porque conocemos, porque comprendemos lo que tú has hecho con nosotros. Gracias por escucharnos, por los méritos de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes esta noche. Quiero seguir recordando que independientemente que ya estamos realizando cultos presenciales, seguiremos en transmisiones por estos medios. Puede haber algún cambio de día, no lo sabemos todavía, no lo hemos determinado, pero por el momento seguimos miércoles y viernes a las 7:30 en Facebook, a las 7:45 en YouTube, el domingo a las 9:30 en Facebook y a las 9:45 en YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo fraternal, que la paz del Señor esté contigo. Hasta la próxima.